espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realiza en sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Recordáis lo que dice San León Magno? Dice: por la lectura vemos lo que Jesús hizo. Por la imaginación lo vivimos. ¿Y eso qué significa? Significa que ahora hemos escuchado una escena de la vida de Cristo que comentaremos, pero fijaros que esa escena de la vida de Jesús no nos interesa solo para saber algo que pasó hace unos 2000 años y que es muy interesante, sino que nos interesa también porque a través de esas palabras que forman parte del Evangelio, y el Evangelio ha sido inspirado por Dios, y por tanto no es un escrito casual ni accidental, sino algo previsto por Dios, destinado por Dios para nuestra salvación, también Dios quiere decir algo para nuestra vida. Entonces hemos de hacer las dos cosas, que dice San León. Por un lado, ver, que significa fijarse en lo que hemos leído, atender, escuchar. Por otra parte, ya con la imaginación, introducirnos nosotros en ese misterio para que también Cristo pueda actuar en nosotros. Entonces, mirad, este Evangelio me parece a mí que es muy interesante, por muchas cosas. Dice que Jesús fue a su ciudad, a Nazaret, y el sábado se presentó en la sinagoga. La sinagoga, como sabéis, es un lugar en el cual leían la Sagrada Escritura, la comentaban y rezaban. No es el templo es donde ofrecían los sacrificios. La sinagoga era el lugar de la palabra y de la oración. Y había sido muy importante en la historia de Israel, sobre todo cuando estaban en el destierro los judíos y no podían ir al templo, pues entonces se fijaron más, aprovecharon más lo que llamamos la escritura, ¿verdad? Y se dedicaban a leerla y a comentarla. Entonces la sinagoga era un lugar importante. Pero claro, aquella gente a qué iba a la sinagoga, podríamos preguntarnos, ¿a qué iban a la sinagoga? Iban a la sinagoga a rezar. Igual que nosotros, podemos decir, ¿para qué hemos venido a la iglesia? Y podemos decir, he venido a la iglesia a rezar. Pero también, sobre todo en la iglesia, ¿verdad?, en la celebración de los sacramentos, no es solo lo que nosotros hacemos, sino sobre todo lo que Dios quiere hacer. Entonces aquella sinagoga, que era un lugar que existía para que los hombres se acercaran a Dios, sin embargo sucedió que aquel día, cuando Jesús se hace allí presente, cuando Dios mismo, en la persona de Cristo, se hizo allí presente en medio de ellos, dice que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros porque aquella gente no tenía fe. Vamos a pensar esto. Fijaros, hay algo que podemos llamar la religión, lo religioso. De alguna manera todos los hombres son religiosos.
Y la religión es aquello que nosotros hacemos para intentar acercarnos a Dios. Eso sucede en todas las religiones. Para entrar en contacto con el misterio, para alabar al que ha hecho todas las cosas, para suplicar su clemencia, para pedir su ayuda. La fe es un poco distinta, porque así como con la religión nosotros intentamos acercarnos a Dios, con la fe es un don que Dios nos da para poder venir a nosotros. La fe es dejar que Dios actúe en nosotros. Entonces hoy, a la luz de este Evangelio que acabamos de escuchar, podemos preguntarnos si también nosotros ahora, por ejemplo, participamos de esta celebración de la Santa Misa y pensamos que es más importante lo que Dios tiene que hacer en nosotros que no lo que nosotros venimos a hacer. Si, por ejemplo, alguien viniera a la misa simplemente porque quiere cumplir un precepto, es posible que después se vuelva muy contento a su casa porque diga, he hecho lo que tenía que hacer. Pero si alguien viene a la celebración de la misa para cumplir un precepto, ciertamente, pero atraído por el amor de Dios y con la certeza de que vengamos con más ganas o con menos, mejor o peor dispuestos, aquí sucede algo que no es posible por la acción de los hombres, sino por la acción de la gracia de Dios, que solo es posible porque Dios lo haga. Entonces, esa persona que viene así, de esta manera a la Iglesia, lo que hace es disponer su corazón para la fe. Porque cuando nos damos cuenta de que sucede algo que Dios hace por su poder, que sería imposible sin su amor, entonces también de alguna manera le estamos diciendo a Dios que queremos que nuestro corazón sea transformado por Él. Y que nos gustaría entrar en contacto, en relación con ese misterio que sucede en la Eucaristía. Nos gustaría unirnos al sacrificio de la Santa Misa. Y nos gustaría que verdaderamente eso produjera un efecto grande en nosotros. Aquel día Jesús dice aquí que casi no pudo hacer ningún milagro. Bueno, dice que no hizo ninguno, de hecho. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Humanamente debió ser desalentador para él, era su pueblo. Le conocían todos. ¿Y qué es lo que les impidió que Jesús actuara en ellos, que les diera su salvación aquel día? ¿Qué lo impidió? Lo impidió el prejuicio. Lo impidió también el que su religiosidad, que debía conducirles a Dios, se había convertido también en un obstáculo. Porque fijaros, ¿qué argumentan ante las enseñanzas de Cristo? Están sorprendidos por lo que Jesús les enseña. Pero, ¿qué argumentan? Se preguntan, ¿de dónde saca todo eso? Es decir, ¿cómo es posible que suceda algo más grande que aquello a lo que nosotros estamos acostumbrados? Y eso a veces también, inconscientemente, nos puede suceder a nosotros. Podemos pensar, nuestra vida la vamos arrastrando como podemos, pero ya no es posible que crezcamos en el amor de Dios. Ya no es posible que la acción de la gracia sea más eficaz en nuestra vida. Es imposible conocer mejor a Cristo o amarlo más. Pensamos que ya no podremos dar testimonio del amor de Cristo con nuestras buenas obras de una forma más grande. Y entonces nos cerramos al poder de Dios. Jesús lo que nos pide es la fe. Ya sabe de nuestra pequeñez. Fijaros en la segunda lectura, que es muy bonita también. San Pablo, el gran San Pablo, experimentó en algún momento grandes dificultades. Dice que le había pedido varias veces a Dios con insistencia que le librara de aquellas dificultades. No sabemos exactamente cuáles eran. Si era una enfermedad física, si era alguna contrariedad, si eran personas que le molestaban.
Pero, ¿qué le dijo Dios? Dice, no te preocupes, solo mi gracia te basta. Cuando tú eres débil, entonces yo soy fuerte. Aquellos hombres y mujeres de Nazaret aquel día no quisieron ser débiles, quisieron ser fuertes. No quisieron que Dios les pudiera sorprender, querían encontrarse preparados para cuando Él viniera. Pero la preparación humana lo que había hecho era limitar la presencia de Dios. Dios no se podía manifestar de una forma más grande porque aquellos hombres y aquellas mujeres no estaban dispuestos a recibir nada más grande. Nosotros, queridos hermanos, coloquémonos delante de Dios en la debilidad, es decir, reconocidos de su salvación, para que Dios no deje de sorprendernos con su gracia, para que después también nosotros podamos agradecérselo con nuestras buenas obras.